Bueno, lo primero, dar gracias al comité organizador. Después de recibir cuál era el tema asignado, me doy cuenta que el preferido es John, pero bueno, intentaremos defenderlo lo máximo posible. Simplemente quiero señalar que los pacientes, cuando están en el estadio 3 y se llevan a un comité, la decisión quirúrgica de resecabilidad se hace cuando ya están totalmente diagnosticados y estadificados. Mientras que los pacientes en adyuvancia, en principio se deciden cuando ya tenemos la pieza quirúrgica. Los estudios de neoadyuvancia incorporaban el Event Free Survival, que es la supervivencia libre de eventos, mientras que los estudios de adyuvancia incluían la Disease Free Survival, que era la supervivencia libre de enfermedad. Pues bien, solamente algunas reflexiones sobre la neoadyuvancia. Y voy a hablar de ella porque primero fue el huevo que la gallina. Pero solamente decir que los pacientes en los que se plantea una intención neoadyuvante, como vemos en los estudios, muchos de estos pacientes no llegan a tener una neoadyuvancia aunque son candidatos para ello. Lo segundo es que los pacientes que empiezan tratamiento con neoadyuvancia, tanto en cortes históricas como pacientes con quimio e inmuno, un 20% de ellos no van a llegar a cirugía. Y la tercera es de todos los estudios de neoadyuvancia y de inmunoterapia perioperatoria, parece que hay algunos grupos en los que se puedan beneficiar más que otros. Y eso lo discutiremos más adelante con el doctor Sugazagoita. ¿Qué perfil? Cuando estamos decidiendo un tratamiento en el estadio 3, yo creo que es importante identificar alteraciones moleculares antes de la decisión quirúrgica y antes de la decisión de neoadyuvancia, especialmente ahora que tenemos datos de supervivencias globales en pacientes con dianas tratables. Si bien la adyuvancia se ha relegado a los pacientes con target, que son los pacientes del estudio ADAURA y estudio ALINA, y los otros son los estudios de inmunoterapia en pacientes sin target, que son el estudio IMpower 010 y el estudio PEARS, que es el Keynote 091. El primer estudio es un estudio que randomizaba a los pacientes frente a un standard of care, es decir, seguimiento, no había placebo, después de un doblete con platino en el escenario después de la cirugía. El estudio es un estudio que además el diseño era jerárquico, si era positivo para PDL1 más del 1%, en principio se analizaba el acorde para todos los pacientes. Como ya saben, estos resultados eran positivos para toda la población, pero había un mayor beneficio en pacientes con PDL1 positivo y los pacientes en el abrazo de intención a tratar, que incluían los pacientes con estadio 1B, en principio el beneficio era francamente inferior. Con respecto a los subgrupos que más se beneficiaban eran los pacientes en estadio 3A y, por supuesto, pacientes con PDL1 positivo mayor del 50%. Esto da origen que la FDA apruebe atezo con la expresión de más del 1%, sin embargo, en otros sitios, Canadá, por ejemplo, y también España, la aprobación va subrogada a los datos de PDL1 mayor del 50%. Si bien tenemos algunos datos de supervivencia global actualizados, y lo que vemos con esto es, excluyendo la población EGFR y ALK, los pacientes que tiran de la curva de supervivencia claramente son los pacientes con expresión de PDL1 de más del 50%. El segundo estudio es el estudio PEARS, es un estudio también en pacientes en estadio 1B hasta estadios 3A. El objetivo principal era la supervivencia libre de progresión en la población global y además en la población con expresión del PDL1 más del 50%. Y, oh sorpresa, con resultados que nadie explica, en principio en la supervivencia se alcanza en pacientes en la población no seleccionada por PDL1, pero para pacientes con expresión de más del 50%, en principio es un subgrupo que con Pembro no demostraba beneficio. Estos son los datos de supervivencia global, es verdad que son datos inmaduros, pero sin embargo la FDA ha aprobado el uso de pembrolizumab con población no seleccionada por PDL1 en pacientes con tumores de pulmón resecados en estadios mayor de 1B con más de 4 centímetros. El siguiente es el estudio ALINA, es un estudio de adyuvancia, se publicó recientemente, es un estudio que compara alectinib frente a quimioterapia. Podemos luego discutir si en principio con este estudio podremos obviar la quimioterapia en pacientes con translocación de ALK. El estudio randomizaba alectinib frente a quimioterapia por 2 años. También discutiremos si ese tiempo es suficiente.
Y la publicación lo que muestra es que el estudio es francamente positivo y clínicamente significativo tanto para pacientes desde el estadio 1B a pacientes con estadio 3A. Además, el análisis de subgrupos se favorecen prácticamente todos los subgrupos en beneficio de alectinib y las afectaciones del sistema nervioso también se reducen en estos pacientes. Por último, es el estudio ADAURA, es un estudio positivo para el GFR. Tenemos datos de supervivencia global y este estudio es positivo para todos los subgrupos de pacientes, incluidos con quimio y no quimio. Y yo, para concluir, quiero decir que los pacientes con neoadyuvancia, algunos no llegan a cirugía. Creo que en principio hay que seleccionar a los pacientes, ya nos lo contará John. Y aunque tenemos dos regímenes aprobados, uno está específicamente para más del 50%, pero creo que los pacientes que tienen estadio 3 y que tienen una diana tratable, de momento no deberíamos demorar la cirugía con dos estudios, especialmente GFR con supervivencia global positiva. Creo que todos los pacientes hay que llevarlos al comité multidisciplinar en estadio 3. Gracias.